Presentar como corresponde. Estoy con una información de último momento. Se confirmó el tercer muerto por coronavirus en la Argentina. Se dio en la ciudad de Buenos Aires. Era un paciente de 64 años. Tercer muerto por coronavirus en la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, con patologías previas, tenía este hombre de más de 60 años. ¿Sí? Que tenía diabetes e hipertensión. Bueno, ahí estamos, con toda la información de último momento y también muy expectantes de las medidas próximas que va a realizarse. Miguel Ángel, buenas noches. Economía de coronavirus, necesidad de abastecimiento en el país ante el inminente decreto del presidente para que cada uno se quede obligatoriamente en la casa. Bueno, en esto hay que ser muy cuidadoso, justamente los anuncios del Poder Ejecutivo, porque obviamente disparan una suerte de psicosis y de consumo y de sobreestoqueo y de sobredemanda de productos que realmente muchas veces no son necesarios. Que a su vez esta sobredemanda, que no hay que hablar de desabastecimiento porque oferta de productos hay, reposición de productos hay, tal vez en algunos lados nosotros desde Indecom hemos detectado una reposición tal vez un poco perezosa, entre comillas, para llamarlo de alguna forma, de algunos productos de muy alta rotación, que son los productos perecederos, no perecederos, que son los que se suelen acopiar, farináceos, tomatados, latas, todo lo que es enlatado, y obviamente todos los productos de limpieza, donde encontramos sí faltantes o estas reposiciones tardías en desinfectantes, en algunos en productos derivados, jabones, jabones y, bueno, obviamente el protagonista de todo esto que es el alcohol y el alcohol en gel, ¿no? Ahí hemos encontrado, más allá de faltantes, distorsiones de precios muy, muy fuertes. Estas distorsiones de precios van entre un 25 y un 120% en las distintas categorías de productos. Por eso es importante justamente que la intervención del gobierno a través de la Secretaría de Comercio, ya sea para retrotraer precios, para tutelar estos bienes esenciales, que estamos hablando de un control de precios en una situación de emergencia. Distintos líderes del mundo, el caso de Macron, el caso de Trump, de Putin, han hablado de una economía de guerra, de una situación de guerra, y creo que tal vez por una cuestión de que tardíamente, porque estamos en periodo estival y demás, no nos ha llegado con toda la fuerza esta crisis, este problema del virus, tal vez no tomamos conciencia, y creo que en esto el gobierno se ha quedado corto, el gobierno nacional, en anunciar paquetes de medidas un poco más profundas, ¿no? Nadie habló, por ejemplo, es decir, la gente compra a granel. A granel por distintos motivos, erróneamente o no, es decir, lo que se sugiere es que tengan una compra planificada, que tengan una compra racional, pero más allá de eso la gente compra, se endeuda con tarjetas de crédito, nadie habló del sistema financiero, de los intereses, de las tasas y demás. Va a haber una recesión mucho más fuerte de la que veníamos viviendo porque somos conscientes de que no podemos recurrir al mundo a solicitar dinero. Bueno, acá hay economistas en la mesa que saben más que yo de esto. Y va a generar, obviamente, un cierre de las economías como está pasando en distintos países del mundo. Sí. Y, bueno, arreglarse con lo que tenemos. Básicamente va a ser eso. Pero es fundamental que el gobierno intervenga con paquetes de medidas mucho más profundas y no solamente aquellos sectores que supuestamente son los directamente perjudicados, que es el sector hotelero, gastronómico, turístico y demás. Todos los sectores de la economía, ni hablar del sector de la industria pyme y obviamente sectores esenciales como es el caso del sector de farmacéutico y la industria de alimentación, ¿no? Sí. Culfas acaba de anunciar que va a haber una cuarentena más estricta y la pregunta es en base a la capacidad instalada que tiene la Argentina y una capacidad ociosa muy alta en el sector alimenticio, por ejemplo. Casi un 40%. Pero, ¿cuántos controlan ese mercado y si tienen capacidad de respuesta para abastecer, por ejemplo, lo que fue el domingo, donde se duplicaron las ventas con respecto al domingo previo? Bueno, yo recién escuchaba el informe que hiciste, que es muy interesante y muy claro, y respecto de la concentración. En la Argentina tenemos prácticamente el 50% de lo que se produce, lo producen solamente 35 grandes compañías, son todas multinacionales, 2 de origen nacional, pero también transnacionales. Y el otro 50% lo producen más de 9.000 pymes. O sea que hay un nivel de concentración muy grande.
Si vamos a lo que es la comercialización, vemos también lo mismo. En el caso de la comercialización vemos que 8 cadenas tienen prácticamente un 45% de lo que se comercializa. Y si vamos al principio de la cadena de valor, que son los insumos de la industria, encontramos que tanto químicos como plástico, como envases larga vida, como vidrio, como cartón, prácticamente ninguno de los actores tienen menos de un 80% de share de participación. Es decir, hay 1 o 2 actores que entre ambos tienen el 80%. Entonces, creo que esto, ¿por qué es esto? Nunca funcionó en Argentina la Ley de Defensa de la Competencia. De hecho, que es la ley antimonopolio que tiene Estados Unidos, la tiene Uruguay, la tiene Brasil, la tienen muchos países. Y vemos la variedad. De ahí esto derivó en el debate de la ley de góndolas. La ley de góndolas obviamente va a ser muy difícil que se instrumente, más allá del lobby de las grandes confederaciones de alimentos. Yo creo que es necesario una intervención del gobierno muy, muy fuerte y que la potestad sancionatoria que tiene el gobierno, la potestad punitiva que tiene el gobierno de aplicar multas, realmente se apliquen de forma expedita. En Estados Unidos, la aplicación de una multa, que por lo general en estos casos son pasibles de detención de los directivos de las empresas, no tarda más de 3 semanas. Y después después se desarrolla todo el proceso. Pero ahora, acá el promedio son 5 años, 4 años. Cuando se quieren ejecutar esa multa, entra en un laberinto administrativo judicial que la verdad que no le hace mella a ninguna empresa, ¿no? Ahora, cuando uno va a un supermercado y se encuentra la góndola de papel higiénico vacío y después charla con el cajero y se entera que fueron 3 o 4 personas, ¿tiene que haber una resolución de algún organismo para que ese supermercado pueda decir, señor, más de 2, 3, 4 unidades no puede llevarse? ¿O es una decisión del propio supermercado? En realidad es una decisión del propio supermercado, pero ante estas coyunturas, que son situaciones que afectan al Estado, y en esto obviamente hay que ser solidario, de ahí que vuelvo al tema del sector financiero, ¿no? De los bancos, las tasas, etcétera, etcétera. En estos casos, la Secretaría de Comercio puede actuar y obviamente el presidente tiene la potestad de emitir un DNU, es decir, hay muchas herramientas. Igual se va a requerir mucho de la colaboración de la gente. Sin lugar a dudas, esto es un tema solidario. Una soltera que mi amiga que tiene 2 hijos o mi hermana. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo más probable es que en los próximos días se decrete una suerte de estado de sitio, donde habrá personas autorizadas para circular y otras no, y otras con algún motivo que puedan hacerlo, justamente para frenar esta pandemia. Pero eso tiene que venir acompañado por, obviamente, que las autoridades del gobierno apliquen racionalidad para que se racionen determinados tipos de bienes esenciales, como vos bien decías. En algunos países europeos, la primera unidad vale 10 pesos o coronas o libras o lo que fuera, y la segunda unidad tal vez vale 30. Entonces lo regulan de esa forma. Pero en Argentina no estamos acostumbrados a eso, y lo que vos decías, hay muchos pícaros, entre comillas, que revenden productos, los revenden por plataformas digitales, y obviamente se llevan una cantidad de productos del supermercado, ya sea mayorista o minorista, ¿no? En una situación como la que estamos, ¿no? Donde el gobierno va a necesitar controlar ese tipo de actitudes y a la vez tener gente encerrados en sus casas lo más posible para tratar de que no colapse el sistema sanitario si hay muchos contagiados de coronavirus. ¿Cómo hace el control? Bueno, es muy complejo y realmente yo creo que esta primera semana es una semana de organización por parte del gobierno, porque también creo que a todos los países esto los ha llevado por delante, este virus. Y bueno, en el caso nuestro, tal vez por nuestra ubicación geográfica tenemos 2, 3, 4 semanas, un mes de ventaja, pero si no lo sabemos aprovechar, hay una crisis muy grande. Hoy estaba hablando en el Ministerio de Salud y me estaban hablando que hay entre 8.000 y 10.000 respiradores en la Argentina. Y un virólogo me decía, la inversión que hay que hacer es que importar. El único país que hoy tiene respiradores para que estén en 72 horas en Argentina es China y creo que otro país del sudeste asiático.
Había supuestamente también 2 fabricantes locales, por lo que hablé yo el lunes. Hay con 2 fabricantes, una hay fuente, uno en la provincia de Córdoba, creo, pero que no tienen capacidad de no producir tienen tantos en capacidad, poco tiempo. aparte no tienen capacidad, no tienen financiamiento, no tienen los insumos, muchos de estos insumos son importados. Y hay que ver si esos países tienen la posibilidad de vendérnoslo en esta situación. Sí, entiendo que hay países que sí lo pueden hacer, pero bueno, más allá de eso, creo que tenemos que apuntar la crisis sanitaria se va a dar en eso. Hoy están habilitando algunos hoteles sindicales, que es una medida interesante, algunos sanatorios que están cerrados. Espacio sobra. Espacio sobra y creo, espacio sobra, tenemos mucho recurso humano, que eso también hay que destacarlo. El argentino es muy solidario y la verdad que hay que aplaudir a los médicos porque realmente tanto médicos como enfermeros, como personal auxiliar, vemos el compromiso que tienen, pero lógicamente la otra pata es el gobierno, es el Estado y es el presupuesto, y a dónde se aplica, ¿no? Que lamentablemente muchas veces vemos que no lo aplican como debe ser. Perfecto. Cuando pensamos también en esas cuestiones de abastecimiento, hay algunas medidas que por ahí ya competen a niveles municipales, ¿no? Porque tenemos el abastecimiento, la carga y descarga es entre las 7 y las 8 de la mañana. Está claro que en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires no lo respeta nadie eso, pero en las avenidas se destaca mucho más. Un supermercado que quedó desabastecido al mediodía, ¿no debería rever ya las autoridades de los distintos municipios, incluso la ciudad de Buenos Aires, de decir, bueno muchachos, ante esta situación no va a haber multas y pueden reabastecer los camiones a los supermercados sobre Avenida Córdoba, sobre Avenida Santa Fe, sobre Avenida Scalabrini Ortiz, a las 3 de la tarde? De hecho, tendrían que estar trabajando ya tanto los sindicatos como las cámaras, que en este caso cámaras de transporte y de logística, para coordinar todo eso. Sí, es algo que se tienen que estar haciendo porque obviamente estamos en una situación... Bueno, de hecho creo que el gobierno de la ciudad ya hoy permitía estacionar se podía estacionar en cualquier lado. Pero después hay situaciones muy raras. Por ejemplo, la base de datos de migraciones estaba bloqueada para salud. Sí, Recién estaban coordinando y recién ahora, sí. Recién estaban linkeando. Limitaciones con las que se fueron encontrando. Una base con la otra. Es decir, esto se tiene que resolver en menos de 24 horas. Es decir, todo el sistema informático nacional, el CINTI creo que es, tiene que estar coordinado. Para la FIP funciona fantástico. Para lo único que funciona es para la FIP. Entonces, si funciona para la FIP, no puede ser que salud no sepa el sistema de migraciones. Déjenme actualizar las dos informaciones que surgieron en este último momento. En principio, lo que les veníamos diciendo antes de comenzar la entrevista con Miguel Ángel, un tercer muerto por coronavirus en la Argentina. Se trata de un hombre de 64 años con antecedentes médicos y diabético e hipertenso y es un paciente de la ciudad de Buenos Aires, el tercer muerto por coronavirus en la Argentina. Y en otro caso también una decisión de los Estados Unidos que suspende el otorgar visas en todas partes del mundo. Recién se conoció la noticia, los Estados Unidos ya no va a dar visas en ninguna parte y habla también de una economía, Miguel Ángel, de puertas para adentro en cada uno de los países. Y también de puertas para adentro a nivel social. El coronavirus nos afectó a todo el planeta, pero que cada uno lo solucione en sus fronteras. Creo que va a haber un antes y un después del coronavirus. Desde lo económico creo que va a ser un cambio de era. Y vos que sos especialista en consumo, ¿cómo puede influir en especial esto? Creo que Argentina es un país que, bueno, tiene muchísimos recursos, tiene la cadena, en lo que es el sector agroalimentario, que es uno de los pilares de todo esto, integrado toda la cadena de valor, es decir, se puede desarrollar. Creo que puede ser una oportunidad, más allá de todo este desastre, ¿no? De desarrollo de muchas industrias locales. Pero vuelvo a repetir, depende también de cómo actúa el gobierno, de las herramientas de facilitación del gobierno, de que la FIP no prorrogue por 15 días los pagos, sino por lo menos por 180 días, que las tarjetas, los bancos tengan una tasa solidaria, que después el gobierno se las devuelva de alguna forma. Que se acuerden de los monotributistas también. Que se acuerden de los monotributistas. Tenés un 40% de economía informal. Pero hay mucha gente que, si se profundiza la cuarentena, no va a poder trabajar y son monotributistas. Sin lugar a dudas. Tenés una economía informal y después tenés gente que vive el día a día. Esa gente, ¿cómo puede estar si no tiene una ayuda del Estado?
Taxista. Por ejemplo, una persona que alquila el taxi, que alquila un taxi o gente que está en situación de calle. Es decir, tenemos un tema que es muy complejo, es muy complejo. Ni hablar, vos dabas un ejemplo, hoy tenemos muchas familias monoparentales, es decir, que es un miembro con sus hijos y no puede ir a trabajar porque tiene que cuidar a sus hijos, o a su padre o a su madre. Es decir, hay conflictos en todos los niveles sociales y ni hablar en la base de la pirámide, Y hay ¿no? que ser un poco adaptables, ¿no? En cada una de las medidas, incluso también en el consumo, ¿no? Empezar a adaptarse, a tratar de ver cómo arreglárselas. Miguel Ángel, muchas gracias. No, gracias a Vamos a ustedes. estar pendientes de cada paso porque cada punto toca todas las áreas. No